Buenos días, familia. Aquí continuando con el tema de cómo vencer el miedo. El miedo que asedia a todos los estratos, niveles socioeconómicos, raza, personas, quieran o no, van a experimentar en alguna etapa de su vida el miedo. Y qué mejor manera de poder ir a la palabra de Dios, que nos puede enseñar, nos puede conducir y dar fundamento, estructura, cimiento para cómo enfrentarme a las situaciones del miedo. Quiero invitarlos a la palabra de Dios en Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 dice la palabra de Dios: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. ¿Cuál tú permites el pensamiento en tu mente? Esto va a gobernar tu conducta. Hay un proverbio que dice claramente que por encima de mi mente pueden volar miles de pensamientos, como volar miles y cientos de aves, de pájaros. Yo no lo puedo evitar que ellos vuelen encima de mi cabeza, pero sí puedo evitar que ellos hagan un nido en mi cabeza y que tengan crías y dejen huevos y todo esto. Entonces yo tengo la responsabilidad de determinar qué pensamientos hago realidad en mi vida, qué pensamientos van a dominar mi conducta. Es necesario que tus pensamientos estén gobernados por Dios. Hay cosas que se pueden salir del control. Hay muchas personas en pabellones de psiquiatría, en pabellones de enfermos mentales, que fueron dominadas por un pensamiento, por una obsesión, y crearon un bloqueo mental. La palabra de Dios dice en el profeta Isaías que Él guardará en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en Dios persevere. Es un mandato. Persevera tu mente, tus pensamientos en Dios, y esto va a producir paz, paz que todos necesitamos, paz que requerimos para vivir una vida agradable a Dios. Entonces, independientemente de la condición intelectual, posición económica, posición espiritual que tú vivas, vas a confrontar en algún momento de tu existencia una lucha con el miedo. El miedo, como lo he dicho en otras grabaciones, no existe, pero está ahí. Está ahí y hay un enemigo. Quiera o no, hay dos reinos que gobiernan la existencia humana. El reino de las tinieblas, que quiere matar, hurtar y destruir tu vida, sacándote de la fe, de una sana espiritualidad. Y el reino de Dios, que está allí, atento a responder a las expectativas y las necesidades que tenemos nosotros. Jesús dice claramente, yo he vencido al mundo, y esta es la victoria, que creamos en Jesús como el Señor y dueño de nuestras vidas. Quiero invitarlos a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, que dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra lucha, el apóstol Pablo nos compara con una lucha, con una guerra humana. Las armas. Cuando se habla de armas, se habla de confrontación, se habla de un pleito, de una guerra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no tienen nada que ver con la conducta humana, con el dinero, con el poder, con las influencias. Son espirituales y son para destruir fortalezas. Cuando hay fortalezas en nuestra mente, es porque le hemos permitido que un pensamiento se haga fuerte en nuestra mente y nos esclavice al miedo, al temor, a la inseguridad, a la depresión. Primero, ¿cuál es tu pensamiento? Como dicen Proverbios, lo que yo permito aquí en mi cabeza, y después que yo empiece a hablar de aquello, esto va a gobernar y va a hacer que yo coma o beba, o me pare, o me siente, me acueste, o me encierre y no quiera salir.
Hay muchos casos de personas que no salen de su casa por temor a que lo roben, a que se accidente, y viven llenos de temores y han alimentado estos miedos que le imposibilitan vivir una vida de libertad. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción. Destrucción. No se habla de contemplar, no se habla de permitir, no se habla de dejarnos dominar de algo, sino destruirlo. Una fortaleza se levanta cuando le has dado mucha cabida, cuando han venido las aves a tu cabeza y han hecho nidos y tienen crías. ¿Qué tienes que hacer? Destruir esto. Destruirlo con el poder de la palabra de Dios. También dice, derribando argumentos, derribando mentiras. Hay mentiras que se vuelven fortalezas y empiezas a creer. El tema de las conductas sexuales, que por algún motivo algún niño joven fue abusado, por algún motivo vino una herencia maldita de una conducta sexual insana y se hizo una fortaleza y te ha hecho creer cosas que no naciste para ello, y adoptaste una conducta la cual aún te vistes como mujer siendo hombre, o te vistes como hombre siendo mujer, porque se levantó una fortaleza en tu mente dada una situación compleja que no pediste, que sucedió, que un sentimiento, una emoción, una mentira que ha trascendido la historia y te ha llevado a creer que eres algo de lo cual Dios no te formó ni te creó para ser. Se levantó una fortaleza. ¿Qué tengo que hacer? Derribar ese argumento, derribar esa mentira, como dice en 2 Corintios 10. Derribando argumentos, mentiras sin fundamento. Es el plan del enemigo, coaccionarte, quitar la libertad que Dios te ha dado. También dice, esto debes derribarlo en el poder de la palabra de Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Derribando toda altivez. Toda altivez. ¿Qué es altivez? Aquello que se levanta por encima del conocimiento de Dios. Si Dios te dice que Él te sana, es porque ya Jesús pagó en la cruz. Si Él dice que en el nombre de Jesús tienes libertad, tienes que creer esto. Y toda altivez, todo diagnóstico que se ha levantado por encima de lo que Dios ya predestinó para tu vida, por encima de lo que Dios ya pagó por ti en la cruz, tienes que derribar esta altivez, todo lo que se subleve al poder de Dios. Pero esto es un proceso. Eso no es, muchas veces a mí me buscan amigos, personas, discípulos con problemas de opresión, de depresión, de angustia. Yo siempre les manifiesto, esto es un proceso que tienes que empezar a desmontar, a derribar, a romper. Pero es un proceso de que almacenes la palabra de Dios en tu vida y empieces a derribar toda altivez, todo pensamiento. Hay que llevarlo cautivo, preso a la obediencia a Cristo. Los pensamientos en tu vida no pueden ser pensamientos independientes de tu voluntad. Los pensamientos deben llevarse cautivos, presos a la obediencia a Cristo. Pero es un proceso que debes de tener paciencia, que debes trabajar y trabajar y trabajar, como cuando llegamos a un terreno y queremos, digamos, hacer una siembra, una cosecha, y tengo que trabajar el terreno, limpiarlo, abonarlo, ararlo, empezar a acondicionar ese terreno para sembrar el fruto, sembrar la semilla, para obtener el fruto. Así es con la palabra de Dios. Tengo que derribar argumentos, tengo que romper fortalezas, tengo que callar la boca del enemigo y no creer tanto las mentiras de él. Cuando ya preparo el terreno, siembro la semilla de la palabra de Dios, y esto es un proceso que debe crecer, que debo cuidar aún de las aves, debo cuidar de los ladrones, que esa planta pueda crecer con mucha fuerza, con todos los fertilizantes, y que algún momento en la etapa de tu vida empiece a dar un fruto de libertad, fruto de amor, fruto de paciencia, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Es los frutos que Dios quiere que en tu vida hayan y se den. Pero es un proceso en el cual debes trabajar día a día. Si yo descuido mi vida espiritual, igual yo voy a tener problemas serios con el miedo, con el temor, con la depresión, con la angustia. Y todo esto va a producir situaciones biológicas en mi organismo, en mi cuerpo, en la psiquis. Es menester, como dice en la palabra de Dios en el Salmo 1.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y su fruto lo da a tiempo. Medita en la palabra de Dios de día y de noche, y serás como este árbol. Espíritu Santo, yo bendigo a los oyentes. No tengo nada como ser humano que dar. Soy también un necesitado del día a día con Dios. Pero es necesario que entiendas que el miedo no existe. Existe la ausencia de Dios en tu vida, en tu voluntad, en tu mente. Espíritu Santo, gracias. Yo bendigo a los oyentes, Señor, y que esta palabra empiece a producir un fruto de fortaleza, un fruto de fe, Señor, y que pueda gozar de la libertad a la cual hemos sido llamados en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Desde Cali, Colombia, su servidor, Mauri Cuellar.